Yo la verdad que veo que los argumentos es contra la oficialidad del asturiano y del gallego asturiano lo que ponen en peligro realmente y la oficialidad del castellano. Lo digo sinceramente, porque están planteando ustedes si Asturias va a resolver algún problema por hacer oficiales la lengua asturiana y el gallego asturiano. No, yo lo que pregunto es todos los problemas que tenemos, la economía fastidiada, menos trabajo que en Galicia, País Vasco, Cataluña, País Valenciano, Baleares o Madrid, que tienen lingües propias oficiales. Aquí tenemos menos. Y todo esto pasónos sin la oficialidad, por tener el castellano. Quiere decir que igual a lo mejor habría que hacer oficial el asturiano y el gallego asturiano a ver si nos melloren esta coyuntura económica que tenemos, a ver si llegan ante las infraestructuras y podemos negociar con más fuerza, a ver si se deslocalice menos empresas, a ver si emigra menos mocedad, a ver si no hay listas de espera en la sanidad o en la dependencia, a ver si no hay desahucios en Asturias, porque me parece a mí que los argumentos que ponen ustedes son justamente llegamos hasta aquí por negar, yo voy a utilizar lo mismo que ustedes, voy a ir al absurdo con ustedes, yo creo que llegamos a esta situación económica nefasta y a esta pérdida de poder de Asturias en el panorama del Estado porque no tenemos la oficialidad de la lengua asturiana y del gallego asturiano y porque no valoramos lo que tenemos. Pero y que además lo que crece en España cuando se niega la pluralidad lingüística no es el independentismo, lo que crece es el fascismo, porque lo que está creciendo en España a toda velocidad es el fascismo. Y en aquellas comunidades autónomas donde no hay lingües propias, donde no hay oficialidad, y es donde más crece el fascismo. En Galicia, que el gallego y lingua oficial junto con el castellano, Vox, la ultraderecha, no tiene ni un solo diputado, ni uno solo. Y ya Feijóo no lo ve independentista, y a Fraga yo no os digo, en absoluto. Y falaba en gallego con total normalidad. Igual aquí lo que se está diciendo, que el asturiano y el gallego asturiano son lingües de segunda y no son tan buenas como son el catalán, el gallego, el vasco, el valenciano, el balear, vete tú a saber. Y vamos, lo que me da muchísima risa, y porque me daría pena, pero prefiero más reírme, y que aquí se diga que se entiende peor a una persona de Tapia o de Castripol o de Llanes que a una persona de Cádiz. Y que es alucinante. O sea, vamos, y están hablando en español, no de Cádiz. Entonces, vamos a ver si somos un poco serios y no ofendemos, porque esto es ofender permanentemente. Cualquiera que salga a Asturias y camine a Asturias verá que se utilicen las lenguas propias de Asturias con total normalidad. Donde no hay normalidad llega esta Xunta General. Aquí es donde no hay normalidad. Entonces, pretender representar a los asturianos y asturianos y negar los idiomas que falen y decir que no se entiende lo que falen y decir que lo inventen, pero vayan al occidente y conozcan la realidad del gallego asturiano. Vayan y conózcanla. Vayan a cualquier parte de Asturias y escuchen. Y nosotros, y yo, y este partido Podemos Asturias, defiende la oficialidad del asturiano, del gallego asturiano y del castellano, evidentemente. Pero ¿quién está negando la realidad lingüística? Que hay asturianos y asturianas que falen en castellano y tienen todo el derecho del mundo y seguirán teniéndolo. Faltaba más. Y yo intento expresarme lo mejor. Ahora, el poner y decir que como fala el señor director general de política lingüística, fala en un acento y con una calidad que no tengo yo, que no tengo ese nivel de conocimiento, bueno, pues mira, como falaba Chiquito la Calzada español y como falaba Camilo José Cela español, tampoco era lo mismo. Entonces, quiero decir con esto que, por favor, la riqueza lingüística tiene que ver con la cultura y con la alfabetización. Y en este país, en Asturias, en esta comunidad autónoma, en esta región, en este cachuterreno, como quieran ustedes, que me resulta indiferente, porque lleven el debate a la forma y no al fondo. En esta comunidad autónoma, las personas que vivimos aquí somos analfabetes en los nuestros idiomas. Y la gente ve la TPA y escucha Yangreu y no tiene ningún problema, escucha Cianyu, pero ve lo escrito y ve lo raro. Y por eso se cuestiona. Y ustedes abunden y afonden en esa cuestión porque os interesa. Porque eso sí es manipulación nacionalista. Porque montar una oficina del español en Madrid y pagar a un tipo 80.000 euros o 100.000 euros o cualquier cosa para que haga el ridículo, eso sí es nacionalismo. Y eso es una ofensa al resto de ciudadanos del Estado español. Porque es tan español una persona que vive en Cataluña falando en catalán y tiene tan derecho a hacerlo como un gallego o como un asturiano. Y eso es lo que está pasando. Somos la única comunidad del Estado español que no tenemos reconocidas oficialmente las lenguas propias. Somos tratados como ciudadanos y ciudadanas de segunda, y eso se acabó.
Tenemos que tener los mismos derechos que tienen el resto de ciudadanos y ciudadanas del Estado español. Y seguro, estoy convencido, que nos va a ir mejor hasta en la economía. Porque hasta aquí, a esta situación lamentable, llegamos reconociendo solo la oficialidad del castellano. Fagamos algo diferente, porque haciendo siempre lo mismo acabaremos igual. Muchas gracias.